tema muy importante. Quiero que me acompañen a la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 2 y 3. Cuando lo tengan, si me dan un amén. Gloria sea a Jesús. Te alabamos, Señor. Gloria sea a Él. Regocijado de estar en la casa del Padre y verlos a cada uno de ustedes. Señor, bendiga sus vidas y los fortalezca, amados hermanos. Estamos todos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 5. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y el oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Oremos. Padre, en tus manos encomendamos, Señor, nuestras vidas. En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, dándote gracias por el privilegio que nos das, el poder estar en tu casa y levantar, Señor, sacrificio de alabanza para gloria tuya. En tus manos encomiendo, Señor, a tu iglesia, la cual hoy se reunió con gozo, alegría, queriendo, anhelando escuchar el consejo de tu palabra. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame palabra de ciencia para poder, Padre amado, expresar, Señor, el consejo tuyo y tu pueblo pueda ser bendecido por tu palabra. En tus manos encomiendo toda obra, toda palabra, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: se pueden sentar, mis amados hermanos. Amados hermanos, en reverencia a la palabra y en respeto a ella, les pido, jóvenes, que no se estén parando a cada rato, por favor. Igual a ustedes, hermanos, que no nos estemos parando a cada rato. Seamos prudentes, ya que es la casa del Señor y tenemos que tener un respeto hacia ella. ¿Cuántos lo dicen amén, jóvenes? A veces veo a los jóvenes que van como 5 veces al baño. Igual también a hermanos acá que no sé, digo, ¿qué es lo que pasa aquí? No sé si así están en su casa, pero si es así, deduzco que van como 40 veces al baño al día. Y no creo que pase eso. Entonces, en reverencia a la palabra, hermanos, seamos prudentes. Amén. Quitémonos esa maña de estarnos parando a cada rato. Y seamos, como dice la palabra, seamos agradecidos con el Señor. El tema de esta preciosa ya tarde es un hombre que conoció a Cristo, pero en su prueba dudó. Dígale a su hermano: en su prueba dudó. En la vida muchas veces actuamos como este hombre llamado Juan. Sabemos quién es Jesús, pero dudamos en la prueba, como lo hizo Pedro. Pedro en un momento miró la gloria de Dios de una forma especial y se esforzó para dar unos pasos en aquellos en los cuales Jesús le dijo: ven. Dice la palabra que mientras Pedro tenía la vista puestas en Jesús, él no menguó, él no cayó, sino que él se mantuvo firme porque tenía la vista, la esperanza y la confianza en el Señor. Pero dice la palabra que en un momento, Dios permitiendo que la tormenta arreciara, pasó algo que acontece en la vida del cristiano y en la fe de él. Se preocupó. Cuando se preocupó, dejó de ver al único que tenemos que ver, a Cristo, y se enfocó en la adversidad que estaba arreciando. Dice la palabra que en ese momento él cayó, se hundió. Nosotros en medio de las pruebas y las luchas, amados hermanos, tenemos que mantener siempre nuestra mirada, dígale a su hermano, en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque cuando tenemos nuestra mirada en Cristo, Él nos sostiene, Él nos fortalece,
Él nos guarda, Él nos llena de su presencia y nos da ese anhelo de creer, confiar y perseverar en Él. Juan el Bautista era una persona como usted y yo. Juan el Bautista era primo de Jesús, conforme a la genealogía. Ahora, conforme al Espíritu no era. Era un consiervo de Jesús. Recuerden que llegó un momento donde María se acercó a Elizabeth. Elizabeth tenía como ya unos 5 o 6 meses, me imagino yo, de embarazada. Y dice la palabra que cuando vino María y puso, bueno, más bien Elizabeth puso la mano en el vientre de María, ¡pum! Y dijo, salve, el Señor está contigo. Entonces Juan el Bautista no fue coincidencia. Juan el Bautista dice la palabra que fue el sucesor de Elías, pregonador de justicia, alguien que iba a venir adelante de Jesús preparando el camino para aquel Salvador de la humanidad. Jesús dijo unas palabras que hasta hoy en día hablan a nuestros corazones. Y estas son las palabras que el Señor le dice a su iglesia. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio de la salvación. Juan el Bautista, cuando miró a Jesús acercarse en un momento cuando Juan estaba bautizando, dijo unas palabras muy importantes. He aquí el Cordero de Dios. Nosotros muchas veces, hermanos, decimos, Jesús es mi pronto auxilio, Jesús es mi paz. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, hermanos, dudamos, flaqueamos. Juan el Bautista flaqueó. Juan el Bautista miró a Jesús unos días antes y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Pero después, cuando fue encarcelado, pasando por una prueba, por predicar y por hablar la verdad, fue encarcelado. En medio de su lucha, Juan el Bautista, dígale a su hermano, dudó. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando usted tiene su economía estable, cuando usted está sano, cuando no hay problemas en su familia, en su hogar, usted dice, gloria a Dios, Jesús es mi paz, Jesús es mi gozo, Jesús es mi refugio? Pero cuando vienen las pruebas, cuando viene la lucha, ¿qué usted dice? Jesús es mi paz. Si usted dice Jesús es mi paz, usted va a permanecer firme y fiel a aquel que lo escogió, aquel que lo llamó, porque ha entendido que no depende de las circunstancias que el mundo nos ofrece, sino dependemos de Cristo. Y eso es lo que hoy en día el hombre, así como Juan el Bautista, fallaron y dudaron, así hoy en día está esa duda, esa incredulidad en medio de su pueblo. Recuerden que el Señor, cuando el pueblo de Israel salió de aquel éxodo, cuando salieron, dice la palabra que porque ellos no entraron, los que tenían la promesa desde un principio, por su incredulidad, por su duro corazón, por no confiar en Dios, por no creer en Dios, porque su mirada de ellos, como hoy en día, está en las cosas que acontecen a nuestro alrededor. No estaban poniendo su confianza en Dios, aún viendo prodigios, aún viendo milagros, aún viendo proezas. Aún así todavía ellos flaquearon y cometieron muchos errores, como hoy en día la iglesia de Cristo comete, porque no han puesto su esperanza en el Señor en medio de sus luchas.
Cuando el hombre de Dios reconoce que depende de Él y vive para Él, siempre va a tener una certeza y una confianza de que todo obra para bien a los que le aman. Y muchas veces nosotros en medio de las pruebas y las luchas menguamos. Y lo primero que hace el hombre, hermano, cuando no es lleno del Espíritu Santo, como estamos hablando sobre la clase, le animo a la iglesia a que se acerque a las clases. Es la parte más importante, hermano, iglesia de Cristo. Clases dominicales. Aprendamos juntos para que no nomás unos crezcan y otros se queden chiquitos, sino crecer para así mismo estar preparados peleando la buena batalla. Juan el Bautista, me imagino yo, hermanos, que como eran primos, eran cercanos, me imagino que muchas veces se jugaba con Jesús. Jugaban, corrían, hacían muchas cosas juntos. Pero llegó un momento decisivo, un momento en el que Juan el Bautista, por el Espíritu, se le reveló y dijo estas palabras: por el Espíritu. Y miren las palabras que dijo. Quiero que me lo proyecten por favor en Juan, libro de Juan, capítulo 1, versículos 29 y 30. Juan capítulo 1, versículos 29 y 30. Amén. Dice la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30 dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Jesús nació antes que Juan? No. Secularmente no. Porque ya Elizabeth tenía meses cuando apenas había concebido María. Juan el Bautista era como unos 4 o 5 meses más o menos mayor que Jesús. Pero Juan el Bautista, por el Espíritu, dijo que él era antes que él. ¿Y sabe qué? Antes que él solamente estaba el Padre. No había uno antes que él. Juan el Bautista, en medio de su euforia, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí, cuando todo estaba bien. Yo me imagino a Juan el Bautista bautizando a la gente, contento, feliz por todos aquellos discípulos que lo seguían a él y compartían con él. Estaba contento, estaba alegre. Y en medio de su alegría o euforia, dijo unas palabras: por el Espíritu. Porque nadie va a hablar de Jesús si no es que el Espíritu de Dios está en él, de la forma como Juan el Bautista habló. El detalle es que cuando vino la prueba, cuando vino la lucha, hermanos, aconteció lo que muchas veces acontece en la iglesia de Cristo hoy en día. Vayan y pregúntenle si él es o si ha de venir alguien. Dudó. Juan el Bautista dudó. ¿Cuántas veces en medio de tu lucha dudas que Cristo está en control de tu vida? Joven, ¿cuántas veces te sientes solo cuando estás pasando una lucha, una prueba? Cuando sabemos quién es Jesús. Jesús es mi paz. Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, y no como la que el mundo os da. ¿Cuántas veces cuando pasamos dificultades, adversidades, caballeros, decimos: Señor, no tengo para pagar los biles,
Señor, no tengo trabajo. Señor, no tengo esto. Cuando Él es nuestro proveedor, dudamos. Muchas veces decimos como Juan el Bautista, en el momento que todo está bien, Jesús es mi proveedor. Pero cuando viene la prueba, dudamos, flaqueamos. ¿Por qué? Porque en el momento que Juan el Bautista estaba en la cárcel, él sabía lo que iba a venir. Porque las palabras que dijo unas horas antes eran palabras de muerte. No te es lícito estar con esa, la mujer de tu hermano, le dijo a este hombre. Y claro, esa es una ofensa grandísima para él como emperador, y mucho más para esa mujer como amante. Entonces venía una situación difícil. Juan el Bautista, en medio de su lucha, en medio de su necesidad, dígale a su hermano, dudó. Y cometió el error de mandar preguntar a Jesús si él era o si tenían que esperar a alguien más. Y la respuesta de Jesús no se enojó. ¿Sabes qué? En tu duda Dios no se enoja contigo ni conmigo. En tu duda el Señor nos dice, ¿ves mi pueblo cómo ha crecido? ¿Ves mi casa cómo está ahora? ¿Ves lo que voy a hacer en un futuro? ¿Ves? Yo aquí no veo sillas vacías, yo veo ángeles en las sillas sentados ahí, esperando pararse para las almas que van a venir. Yo veo ángeles sentados en esos lugares que por fe y por trabajo de la iglesia que va a llevar a cabo en un momento pronto, va a estar lleno y no vamos a caber otra vez. Va a decir, ¿y cómo allá estábamos llenos y aquí no? Bueno, hay unas cuantas familias que no nos están acompañando hoy, pero también son 60 sillas más que se añaden. Entonces nosotros tenemos que tener claro a quién yo sirvo. Juan el Bautista dudó. Mis amados, Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así como Job en medio de su desierto dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Saben? He aprendido, iglesia, a depender de Dios en todo. En medio de mi enfermedad, he aprendido a depender de Dios. En medio de mis conflictos familiares, he aprendido a depender de Dios. En medio de los conflictos en la congregación, he aprendido a depender de Dios. En medio de mi necesidad espiritual, he aprendido a depender de Dios. Cuando me siento espiritualmente débil, es cuando más me levanto, cuando más me humillo, cuando más me acerco a mi Señor. Porque mi consuelo y mi refugio no es el mundo, no es la gente que me rodea, es Cristo. Es Cristo. ¿Cuál es el consuelo tuyo? Yo te digo, hermano, si todavía has dudado, hoy yo te puedo decir que tu consuelo sea en todo momento Cristo, no las circunstancias que el mundo nos ofrece. Yo soy fiel creedor de la palabra, y que la palabra es fiel y toda proviene de Dios y es de bendición a sus hijos. Y cuando la palabra dice que todo obra para bien a los que le amamos, para mí es todo. Para mí no hay palabra o situación que acontezca en mi vida que no sea para bien en mi relación y en mi comunión con mi Padre celestial. Va a haber cosas que no me van a agradar, pero es que no estoy aquí para agradarme a mí. Estoy aquí para agradar a mi Señor. Jesús dijo a Juan el Bautista cuando entró esa duda tan grande, pregúntenle si Él es.
o si ha de venir alguien más. Imagínese usted, hermano, diciendo: Jesús, tú me salvaste, tú me perdonaste, pero me siento culpable todavía. Sería como Juan el Bautista, un momento atrás, diciendo: he aquí el Cordero de Dios. Jóvenes, compórtense. Es como que Juan el Bautista, en un momento de alegría, le dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Mesías, al que esperamos. Plenamente seguro, sabía quién era Jesús. Pero cuando vino la prueba, dudó. Usted sabe que eso acontece continuamente en nuestras vidas. ¿Y usted sabe por qué acontece eso en nuestras vidas? Porque dejamos de poner nuestra mirada en el Señor. Dejamos de poner nuestra esperanza en el Señor. Y cuando vienen los problemas, en lugar de nosotros decir: gracias, Señor, empezamos a decir: ¿será que verdaderamente tú sanas, Señor? ¿Será que verdaderamente tú perdonas, Señor? ¿Será que verdaderamente tú fortaleces, Señor? ¿Será? Porque te lo he pedido y no lo he visto. Entra la incredulidad y empezamos a dudar. Y eso es lo que el enemigo quiere que entre en el corazón de sus pueblos, de los hijos de Dios, la incredulidad. Porque al entrar la incredulidad, hermanos, muere todo. Y todo lo que el Espíritu Santo ha ido formando en nuestras vidas cesa. Y no tan solo cesa, sino que se derrumba. Porque lo primero que acontece en la persona cuando entra la incredulidad, deja de orar, deja de buscar el rostro de Dios, deja de congregarse. El que estaba sirviendo deja de servir. El que estaba predicando deja de predicar. El que estaba enseñando deja de enseñar. ¿Por qué? Porque le permitimos al enemigo entrar a nuestras vidas y sembrar esa semilla que se llama incredulidad en nosotros. Juan el Bautista, en medio de todo, supo y reconoció. Y el Señor quiere que nosotros entendamos, iglesia. Nosotros no vivimos por vista, no caminamos por vista, vivimos por fe y caminamos por fe. No sé usted, hermano, pero a mí lo único que me aflige a veces son las circunstancias, que muchas veces quisiera cambiarlas, pero no puedo. Me afligen y me duelen. Otras a veces hasta me hacen llorar. Pero al final del momento, siempre el Espíritu Santo me ministra. ¿En quién estás confiando, Juan? Confía más en mí. Depende más de mí. Y yo hay momentos que, aunque tengo un poco de conocimiento y sé unas cuantas cosas, me siento como un bebé al lado de él. ¿Sabe qué es un bebé? Un bebé depende del padre 100% en todo. Así me siento yo a veces. Wow, no puedo creer. Señor, tú me has capacitado para muchas cosas en el área secular, pero en el área espiritual, Señor, ayúdame, porque me siento como un bebé. Renueva mis fuerzas, porque reconozco que las necesito. El hombre me puede ver físicamente y dice: bueno, el pastor se ve bien, se ve como que hace un poquito de ejercicio, se ve que es elocuente. Sí, eso es lo que se ve. Pero a veces, hermano, estoy más débil que un niño recién nacido. A veces me comporto peor que un niño de 2 años. Pero el Espíritu Santo siempre trae memoria a mi vida. No sé en ti, hermano, pero yo espero que cuando vengan así circunstancias en tu vida, el Espíritu Santo traiga memoria a tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Y qué tanto vales
delante de su presencia. Yo sé que cuánto valgo, hermano. Yo valgo la sangre del Cordero. Y eso no se compra con nada ni con nadie. Y he entendido a depender cada vez más de Él. Ahorita que el Señor levantó esta casa para gloria de Él, y gracias a cada uno de los hermanos que dispusieron su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, sudor, lágrimas. Ahora digo, Señor, es más responsabilidad para mí. Dame gracias, pon sabiduría, porque al que tú le das, tú le demandas. No sé usted, líder, cómo se siente ahora. No sé usted, servidor, cómo se siente ahora. No sé usted, miembro, cómo se siente ahora. Pero yo siento una responsabilidad mucho más grande. Y tengo que aprender más. Y tengo que ser mejor cada día más. No para vanagloria, sino porque sé lo que el Señor ha hecho. Entonces el Señor ya nos dijo, ya se los di. ¿Y ahora qué me van a entregar? Y ahí es donde viene. Juan el Bautista, hijo de Elizabeth, como les mencionaba, fue primero que Jesús. Pero él dijo que Jesús fue primero. Juan el Bautista entendió, hermano, ¿tú has entendido quién es Jesús? Porque a veces como que nos olvidamos. Creemos que Jesús simplemente es un nombre, Jesús. No, hermano. Él vive. Y Él está atento de la necesidad de aquellos que el Padre ha traído a Él. Si Él entregó su vida por ti en ese madero, ahí refleja el amor tan grande que Cristo tiene para con nosotros. En momentos cuando todo está bien, todo el mundo dice gloria a Dios. Pero he aprendido a dar más gloria a Dios cuando las cosas están mal. Más. Eso como que me da un ánimo a decir, lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo para agradar al hombre. Lo que estoy haciendo no es para buscar un beneficio propio. Lo estoy haciendo para ti, Señor. Y si el mundo se levanta en contra de eso, gloria a Dios, mejor todavía. Porque entonces Dios se va a encargar de dar honra y gloria a lo que es para Él. Esta casa es para Él. Esta casa es de Él. Esta casa Él la formó para nosotros. Él. Nadie aquí puede decir yo. La gloria sea para Él siempre. Y eso, amado hermano, a ti y a mí nos tiene que motivar a seguir adelante, perseverando, luchando. Juan el Bautista dijo estas palabras en un momento. He aquí. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos dicho Jesús es mi Salvador? Jesús es mi paz. Cuando todo estaba bien. Pero cuando viene el problema, ¿qué tú y yo decimos? ¿Dónde estás, Jesús? No te veo, no te siento. Tú dijiste que estarías conmigo hasta el fin del mundo. No te veo cerca de mí. No te veo al lado de mí. Se me viene a la mente Jesús caminando, acercándose al río Jordán, con sus discípulos siguiéndolo. Se me viene a la mente mirando Juan el Bautista, viendo a Jesús. Y cuando lo vio, dijo, ahí viene mi primo, con el que jugué muchas veces. Y ahora él está haciendo milagros, prodigios. Pero él es mi primo, se los presento. Jesús, ven para acá. No dijo esas palabras. He ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Esas palabras fueron las que dijo.
Y yo me imagino a Jesús acercándose a él humilde, sencillo. ¿Sabe qué es humilde y sencillo? Muchas veces la gente dice, cuando una persona anda sucia o no tiene económicamente dinero, esa persona es bien humilde. Tenemos un concepto mal y erróneo de la humildad. La persona humilde es aquella que es sencilla de corazón. Es aquella que te saluda con un amor genuino. Es aquella que cuando comete un error reconoce: discúlpame, te fallé. Esa es una persona humilde, hermano. Esto no es altivez. Para el hombre dicen, esto es altivez, tanto esto, tanta corbata, tanto traje, tanto oro, ya se cree mucho. No, eso no es altivez. La humildad está aquí adentro, aquí. Y esto es lo que Dios quiere. Entonces, me imagino yo a Jesús humilde, sencillo, caminando a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dijo esas palabras, yo me imagino a Jesús que más que levantar el pecho y decir yo soy, más se humilló y caminó. Y cuando se acercó a Juan el Bautista dijo otras palabras: no soy digno de yo hacer esto, Jesús. Yo no soy digno. Pero dijo unas palabras Jesús: es necesario que acontezca lo que tiene que pasar. Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Él era Dios. Él era Dios. Él no fue lleno. Simplemente el Padre le enseñó o le mostró al mundo quién era Jesús. Él necesitaba ser lleno, no necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo era Él, el Verbo hecho carne. Él era ya en la tierra, físicamente, ahí con ellos. Pero la palabra se tenía que cumplir. Después que se cumplió lo que pasó, vino la prueba. Hermano, ¿tú crees que Dios no va a probar tu fe? Joven, ¿tú crees que Dios no va a probar tu fe? Te va a probar. Porque Él quiere que seas mejor cada día. Y la prueba muchas veces no viene en forma de dulce, en forma de felicidad. No viene así muchas veces. Viene en forma de adversidad. Viene en forma de desierto. Viene en forma de una cárcel. Viene en forma de una enfermedad. Pero el que ha creído en el Señor ha reconocido y no duda. ¿Hemos dudado? Hace muchos años, cuando era inexperto, hermano, dudaba. Pero ya desde hace varios años para atrás no dudo, ni pongo en tela de juicio la voluntad de Dios. Por eso le he dicho a muchos de mis hermanos, y de repente ellos pensarán que ya soy un poco altivo, cuando les digo: hermanos, yo no necesito que a mí me digan pastor, yo sé quién soy yo. No es que sea altivo, simplemente estoy remarcando que lo que hago no nace de mí, y lo que soy no fue porque yo me puse, el Señor. Por eso siempre digo esto: dame gracia, pero sabiduría cuando yo hablo, y sobre todo autoridad, para que cuando el pueblo escuche, no simplemente escuche, sino que sienta. Juan el Bautista, como tú y yo, hermano, cometió un error muy grande. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Jesús: sana? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Jesús: libértame? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Jesús: restáurame? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Jesús: fortaléceme? ¿Cuántas veces? Yo creo que aquí hay muchos hermanos que todavía le están pidiendo algo al Señor. Y en medio
de su petición, al no ver lo que el pueblo anhela, muchas veces dice: ¿dónde estás, Señor? Yo te he pedido esto, Señor. ¿Dónde estás, Señor? Tu palabra dice que donde 2 o 3 se reunieren, todo lo que pidiéramos al Padre, tú lo concederías. ¿Dónde estás, Señor? Y muchas veces cuando acontece que no acontece lo que nosotros deseamos, empezamos a menguar. Cuando Juan el Bautista se encontró con Jesús en el río Jordán, no había duda, había certeza. Pero después que Juan el Bautista fue encarcelado, entró una duda que lo corcomía por dentro. Tanto que tuvo que mandar llamar a uno de sus discípulos para decirles que vayan a Jesús a preguntarle lo que él les habló. Pregúntenle si es él o si ha de venir alguien más después de él. Este mensaje el Señor me lo dio hace 2 semanas, pero nunca he escuchado un mensaje como el Señor me ministró, porque nunca he escuchado algo negativo de Juan el Bautista, solamente puras cosas positivas. Pero ahí el Señor me reveló y me mostró. Lo único negativo que hubo en Juan el Bautista fue la incredulidad en medio de su prueba. Y ese es el problema más grande que acontece hoy en día en las congregaciones, en las personas, en los hogares, porque se han dejado llevar por lo que acontece. Muchos jóvenes dicen: yo no me quiero casar porque he mirado que aquellos que se casan más pronto se divorcian que se casan, y empiezan a vivir una vida así, en pecado. Otros dicen: ¿para qué me caso? ¿Para ser como mi familia que tengo ahora? ¿Para qué? Están poniendo fundamentos que no les corresponde a ellos. Están poniendo como fundamentos lo que ellos ven y se han olvidado de Cristo. Por eso hoy en día hay un caos, tanto secular como espiritual. El mundo está hecho un caos. El mundo está caminando al revés. El mundo está actuando totalmente en incredulidad. Saben que hay un Dios, pero no han aprendido a depender de ese Dios. La iglesia hoy en día así está, caminando en un caos espiritual. Hoy dicen que Dios existe y que es fiel y verdadero, y al otro día dicen: ¿dónde estás, Dios? Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Cuando dijo esas palabras, Job, no fueron palabras de emoción, porque Job estaba pasando lo peor en la vida que ha cruzado un hombre. Porque después de Jesús, Job, no hay otro ejemplo más grande que nos pueda a nosotros enseñar que es mantenerse firme, alabando y glorificando al Señor en medio de la prueba. Cuando todo está bien, gloria a Dios, aleluya. Miren ahorita todo está bien, pero tú sabes que ahorita el enemigo se va a levantar más fuerte de lo que tú y yo creemos. ¿Y tú sabes por qué, iglesia? Dice: veo que Dios está con ustedes, Evangelio de Cristo. Y va y se va a acercar delante de la presencia del Padre y va a decir el enemigo: veo que ese grupito, el Evangelio de Cristo, se están esforzando, están luchando, están creyendo. Permíteme ahora. Permíteme ahora.
Y el Padre le va a decir al enemigo, ¿crees que el Evangelio de Cristo es emocionalista? ¿Qué quieres hacer? Quiero causar discordia. Ve. ¿Tú crees que el enemigo no se está presentando delante del Padre? ¿Y tú sabes por qué dije la palabra discordia? Porque ese es el veneno, el cáncer más grande que pueda acontecer en las congregaciones. Más grande, destructivo. Mata todo lo que se llama fe. Creando discordia, el enemigo entre los hermanos. El Espíritu Santo no está ahí. Juan el Bautista entendió algo. Después dijo estas palabras: es necesario que yo mengüe para que Él, ¿qué dice la palabra? Para que Él crezca. Iglesia, es necesario que mengues para que Él crezca. Es necesario que mengues para que Él crezca. Cuando una iglesia mengua, Cristo crece en la iglesia. Pero hay que menguar. Hay que decir: Señor, soy débil, pero tu palabra me enseña que en ti soy más que vencedor. Señor, necesito de ti. Señor, levántame porque quiero ser luz en medio de las tinieblas. Tú sabes que una iglesia llena de la presencia no necesita estar en una congregación llena. ¿Sabías eso? Una iglesia llena de la presencia eres tú, soy yo. Eres tú, soy yo. Una iglesia llena de la presencia de Dios, sean 4 almas, se van a escuchar como un ejército de miles. Ahora, una iglesia sin la presencia, ¿cómo va a abrir sus labios para adorar a Dios? No hay presencia. Ahora, cuando te hablo de iglesia, no te estoy hablando de este lugar. Te estoy hablando de ti. Estoy hablando de mí. La presencia no está en 4 paredes. La presencia está en ti, está en mí. ¿Cómo estás en tu fe? Bueno, yo no sé. Y en verdad no te tienes que preocupar que yo lo sepa. Pero alguien sí lo sabe. Tu creador, aquel que te escogió desde antes del vientre de tu madre, Él sí lo sabe. ¿Y sabes qué Dios le está diciendo a estos? Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Es lo que dice. Venir a mí los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El Señor habló unas palabras muy importantes. Él dijo: venid a mí, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Ven. Dios conoce tu necesidad. Yo no la conozco, pero Él te está hablando a ti. Ahora, tú vas a decir: pastor, ya pasé una vez y me siento igual.
Pero te hago la pregunta: ¿no será que habrás pasado como Juan el Bautista, esperando a ver si él podía hacer la obra? No. Cuando se pasa ante Dios, no dudamos. Entonces, el Señor le dice a la iglesia el Evangelio de Cristo: ven a mí. En medio de tu duda, ven a mí. Y cuando vengas a Él, no dudes, porque Él no es hombre para mentir, ni tampoco te emociona con sus palabras. Él es fiel, Él es poderoso, y todo lo que Él dice acontece. El Señor levantó esta casa hermosa para Él, pero el Señor quiere morar en ti. Todos mis hermanos, juntamente conmigo, me siento regocijado y veo dónde estábamos y veo dónde estamos, y ahora yo digo: wow, qué comparación a donde estábamos, a donde estamos ahora. Y sabe, hermano, que el Espíritu me ministró: Juan, muchas veces así estamos, en un lugarcito, cuando el Señor nos quiere tener en otro lugar. El Señor nos quiere fortalecer. El Señor nos quiere levantar con poder y gloria. El Señor quiere que nos levantemos con poder y gracia. El Señor quiere traer paz a su pueblo. El Señor quiere embellecer tu casa. Pero, ¿qué tú decides? ¿Nos queremos conformar con aquella casita donde estábamos? ¿O decimos: Señor, tú puedes hacer algo mejor, así como lo hiciste aquí y lo veo con mis ojos? Yo quiero que tú hagas eso en mi vida. ¿Cuántos podrían decir: Señor, yo necesito eso? Necesito una casa nueva. Necesito que tú formes una casa hermosa en mí. En mí. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, mire, Juan el Bautista pasó por situaciones, pero después reconoció que era necesario que él menguara. Cuando regresaron los discípulos de Juan el Bautista a darle la noticia, creo yo y me imagino que Juan el Bautista se sentó en su cárcel, ahí donde estaba atado, y se ha de haber reído con él mismo. No puedo creer que dudé del Mesías. Y me imagino, después de haber meditado y haber pensado unas cuantas horas, se levantó, se abrochó el cinturón y dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Hermano, usted sabe, esa incredulidad se convirtió en una convicción tan grande. Y me imagino que cuando le dijeron a Juan el Bautista: te vamos a cortar la cabeza, te vamos a decapitar por lo que hiciste, por lo que hablaste. Me imagino a Juan el Bautista: es necesario que acontezca eso ya, para que empiece lo que Cristo va a hacer. ¿Tú sabes qué es eso? Tú sabes que tú y yo digamos: es necesario que yo muera ya, para que sea Cristo tomando el control total de mi vida. Momento de alegría, reconoció al Mesías. Vino la prueba, entró la duda, la incredulidad. Pero cuando escuchó lo que el Mesías hacía, yo me imagino que, ok, es necesario que acontezca esto
ya. Por eso, más que triste, más que acongojado, porque iba a morir, yo me imagino a Juan el Bautista. Está bien, yo voy. Yo voy, seguro, sabiendo de que era necesario que Él muriera para que la gloria del Padre se reflejara en el Hijo, y el Hijo reflejara la gloria del Padre en su pueblo. Ven. Ven. Escucha el llamado. Ven al Señor y empieza a depender de Él, y empieza a menguar para que la gloria de Él se revele en tu vida. Hermano Daniel, venga. Su amada esposa, venga. Iglesia, ¿cómo está tu fe? ¿Sabes? Yo creo que ni siquiera te tendría que decir, ven acá al altar y dobla tus rodillas al Señor. Tú tendrías que hacer. Tú tendrías que reconocer la necesidad tan grande. Joven, ¿cómo estás? ¿Necesitas de Dios? ¿Necesitas de Él? ¿Le quieres decir al Señor acá en el altar, mengo yo y vive tú? Tú sabes que cuando Juan el Bautista menguó, empezó a trabajar el maestro. ¿Sabías eso, Lucero? ¿Sabías que para ver la gloria de Dios tenemos que morir? Porque si no morimos, no vamos a ver. Para que la gloria de Dios se manifestara, tenía que morir Juan. Hoy, Iglesia, Evangelio de Cristo, tienes que morir. Tienes que morir al yo y dejar que Cristo empiece a reinar, que Cristo empiece a tomar control de tu vida. Menguar. Es necesario que mengue yo para que Él crezca. Es necesario que la iglesia, el Evangelio de Cristo, muera para que Cristo crezca. Aquel que dice, ok, dudé, pero ha venido alguien a decirme que tú no solamente eres alguien que se me habló, sino que tú eres la vida, sino que tú eres la paz, sino que tú eres el consuelo, sino que en medio de la adversidad y la necesidad, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador. Mengo yo, Señor. Hermana María, usted. Ramírez. Desde hace rato la estoy viendo.
Señor así le dice, hermana María Ramírez. María Segura. Hermana María Segura, ten paz en tu corazón. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Se levantó en un momento la incredulidad, mas ahora el Señor le ha ministrado. Tenga paz en su corazón. Él está en control. Él no miente. Él es fiel. Ahora la iglesia, el Evangelio de Cristo, ahí como está sentado, hermano, le voy a decir, diga conmigo estas palabras. Vengo yo para que Cristo crezca. Vuélvalo a decir. Vengo yo para que Cristo crezca. Iglesia, esto no solamente son palabras que se las va a llevar el aire, el viento. Son palabras que van a quedar plasmadas en sus corazones. Cuando digo yo, vengo yo para que Cristo crezca, hermanos, estamos haciendo una proclamación de fe. Quiero pedirle a mi esposa y hermanos líderes que se acerquen a la familia de nuestro hermano Daniel. Hermano Daniel, ha entrado algo en su corazón que eso a mí me motiva, hermanos. Y siempre digo, cuando yo veo lo que Dios hace, eso me da gozo, eso me da alegría. Porque lo que el hombre no pudo hacer por muchos años, Dios lo hace en un corto tiempo. Y yo me regocijo porque al ver personas que han decidido menguar a sí mismo para que Cristo crezca, ahí yo digo, no es en vano el trabajo, Señor. No es en vano el esfuerzo, la entrega. No es en vano las oraciones por fe que llevamos, sino que tú estás en control. Mi hermano Daniel se quiere poner a cuentas con el Señor. Quiere reconciliarse con el Señor. Juntamente con su amada esposa ahora. Varias veces me acerqué a ellos. Y yo creo que cada vez que me miraban acercarme, ya sabían lo que les iba a decir. Pero gloria a Dios porque perseveré. Y hasta el momento que el Señor tocó sus corazones de ellos, ellos dijeron amén. Cuando ellos me dijeron, vamos a hacer esto, tal fecha, que gracias, Señor, porque la obra tú la has hecho y eso es un regocijo. Padre, levantamos, Señor, una oración por la vida, por esta pareja, por esta familia. He aquí, Señor amado, tú conoces el corazón y el anhelo de ellos. Y ellos, Señor amado, voluntariamente hoy se están acercando al trono de tu gracia, Padre amado, Señor, pidiéndote perdón, Señor amado. Padre, que así como tú has puesto en sus corazones, en sus vidas, para ellos seguir caminando, Señor, este camino en santidad delante de ti. Así mismo sea tu Espíritu Santo, Señor amado, fortaleciéndolos, levantándolos con poder y gloria, Señor. Padre, Él se humilla y te pide perdón por sus faltas y se pone a cuentas contigo, Señor, juntamente con su esposa. Tu palabra nos enseña, Señor, que un corazón constricto y humillado tú no rechazas. Y he aquí tus hijos, Señor, hoy se acercan, Padre, con lágrimas en sus corazones, reconociendo, Señor, que han fallado. Y también, Padre, que se reconcilian contigo. Tómalos con tu mano de poder. Tómalos, Señor, y sosténlos con poder y gloria. Que la gloria, Señor, la cual tú revelaste a ellos, siga creciendo cada día más en su hogar, en su matrimonio. Padre, que así como tú has puesto en sus corazones ese anhelo de santidad, así mismo seas tú fortaleciéndolo, Señor,
en su caminar, en su fe, para que en todo momento, Padre, ellos levanten manos santas. He aquí tu Hijo, Señor, con lágrimas, llegando, Señor, ante tu presencia. Espíritu Santo de Dios, llénalos de tu presencia, llénalos de tu presencia, que ellos puedan caminar, perseverar, Señor, en el camino de tu palabra, y tu Espíritu Santo sea trayendo testimonio sobre ellos, Señor. Ese camino de santidad, ese camino de gracia, Señor, en sus vidas. Bendice su hogar, Padre. Que seas tú el centro de ellos, que seas tú el fundamento de ellos, que sea la palabra, Padre amado, esa lámpara en sus caminos, y que ellos puedan dar testimonio, Señor, de esa nueva criatura la cual tú formaste conforme a la perfección en Cristo, Padre de la gloria. Gracias te damos por tus hijos. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. ¿Puedes pasar? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Gloria sea a Dios. Amén. La palabra nos enseña que